La letra es muy fácil, pero es una oración de súplica que le estamos haciendo a Dios, que sane nuestro corazón, que sane toda nuestra vida. La alabanza se llama Sana Dios, porque sabemos una cosa que es muy cierta. Todos nosotros venimos de una familia, ¿verdad? Y lamentablemente en nuestro tiempo la familia no es lo que solía ser. La familia ahora, en el tiempo presente, la familia es disfuncional, donde falta mamá, donde falta papá, donde hay peleas, y eso va creando muchas heridas en el corazón. Entonces esta alabanza es una súplica donde le estamos pidiendo a Dios que sane nuestro corazón, que sane nuestra vida. Le voy a pedir entonces que cierre sus ojos, no se me distraiga, hermano, porque cuando nos distraemos nosotros dejamos de perder la bendición. Cierre sus ojos, escuche la alabanza, escúchela con mucha fe. Cierre sus ojitos, no se distraiga por nada y permítale al Señor que toque su corazón, que empiece a sanar las heridas que lleva dentro de su corazón. Sana Dios mi pasado, sana todas las heridas que este mundo me ha causado. Sana Dios mi pasado, sana todas las heridas que mi Padre me ha causado. Sana Dios. Todos, hermanos, vamos a repetir. Mi pasado, Permítele que te sane. sana todas las heridas que mi madre me ha causado. Sana Dios mi pasado, sana todas las heridas que mi hermano me ha causado. Sana Dios mi pasado, sana todas las heridas que mi esposa me ha causado. Solo tú tienes poder de sanar mi corazón, de sanar toda herida que ha causado mi dolor. Solo tú tienes poder de sanar mi corazón, de sanar toda herida que ha causado mi dolor. Señor, vamos a decir, solo tú tienes de sanar mi corazón, de sanar mi corazón, de sanar toda herida que ha causado mi dolor. Solo tú tienes poder de sanar mi corazón, de sanar toda herida que ha causado mi dolor. Señor, Pueden abrir sus ojos en esa paz en el Señor. El tema que me han pedido compartir con ustedes en esta tarde se llama Sana, Señor, toda mi vida. Y qué tema tan bonito, hermanos, porque no podemos separar nuestra vida de nuestra historia personal. No podemos separar nuestra vida de todo lo que nos ha pasado desde el momento que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre
hasta el momento presente. Entonces en esta charla yo quiero compartir con ustedes de cómo las memorias de dolor que tenemos, a veces desde que estamos pequeñitos, en la adolescencia, en la vida de adulto, van afectando nuestro comportamiento, van afectando la manera de cómo vemos a Dios. Oigan lo que les estoy diciendo, es bien importante, porque a veces nosotros tenemos una idea muy equivocada de quién es Dios. ¿Por qué? Por lo que nos pasó cuando éramos pequeñitos. Le doy un ejemplo. Si usted tuvo un papá que era un castigador, que lo golpeaba, lo mandaba a trabajar al campo, lo mandaba a trabajar como un adulto, y cuando usted venía y no le hacía caso a su papá, lo golpeaba, le pegaba como que si fuera a saber qué, usted fue herido. Usted lleva eso en su corazón, usted lleva eso en su memoria, y eso porque su papá tenía que haberlo protegido, su papá le tenía que haber dado amor, su papá le tenía que haber enseñado lo que significa ser un hombre de Dios. Pero ¿qué tal si usted no tuvo eso? Eso empezó a marcar la memoria, eso empezó a marcar la manera de cómo vemos a Dios. Por eso mucha gente le tiene miedo a Dios Padre. Mucha gente le ora a Jesús, pero poca gente es capaz de orarle a Dios Padre, porque ven en Dios Padre una figura, alguien que está listo para castigarme. Inconscientemente estamos pensando en la figura paternal que tenemos aquí en la tierra. Inconscientemente. Y cuando estamos en momentos de oración, cuando estamos en momentos que le estamos pidiendo al Señor, esa es la imagen que tenemos de un Dios que está en la mano con un palo para castigarme, que si me equivoco, que si yo hago algo equivocado, Él va a venir y me va a castigar severamente. Así somos afectados. Todo lo que nos ha pasado afecta la manera de cómo vemos a Dios, pero también la manera de cómo nos vemos a nosotros mismos. La autopercepción de cómo yo me miro como persona. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas personas hay que todos los días constantemente están escuchando mentiras? Una voz constante que le dice: tú no sirves para nada, tú no eres capaz de hacer esto, tú nunca vas a triunfar en la vida, tú nunca vas a poder salir de esta situación, nunca vas a poder salir de este pecado. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque hubieron mentiras, hubieron cosas que nos dijeron cuando éramos pequeñitos que nos han marcado hasta el día de hoy. Entonces todo lo que nos ha pasado, si es positivo, nos afecta para positivo, si es negativo, nos afecta de una manera negativa. Pero la buena noticia es la siguiente: que Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Para Jesús no hay tiempo ni espacio. Jesús puede llegar a una memoria de algo cosas que ni siquiera estamos conscientes de ellas. Cosas a veces que tal vez recibimos en el vientre materno. Un niño que fue rechazado en el vientre materno, por ejemplo, que su mamá pensó por un momento abortar esa criatura, o que tal vez no fue deseado. Ese niño ha sido marcado, ni siquiera lo sabe, ni siquiera está consciente de ello. Pero como Jesús es el Señor, como Jesús sigue sanando, liberando, si esa memoria está ahí, ¿qué es lo que se hace? Se le pide a Jesús que venga a esa memoria, que entre a ese momento de nuestra historia, que nos tome de la mano y que nos sane, porque así lo hace. Yo he visto tantas cosas que Él ha hecho. Entonces, hermanos, la sanación interior es algo que dura toda la vida. La sanación interior se va dando gradualmente, porque la mente humana viene siendo como una cebolla. Una cebolla tiene bastantes capas, ¿verdad? La mente humana viene siendo lo mismo. Ustedes sabían que solamente tenemos acceso al 10% de nuestras memorias. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Solamente al 10% de nuestras memorias tenemos acceso, lo cual quiere decir que el 90% de esas memorias están metidas por allá, están siendo reprimidas, las tenemos
ahí las estamos sosteniendo para que no nos hagan daño, para que no salgan y vengan a causar dolor en nuestra vida. Entonces, cuando Jesús viene a sanar a la persona, viene a sanarlo de una manera integral. ¿Qué quiere decir esto? Nos sana el cuerpo, si es su voluntad, nos sana del alma y nos sana del espíritu. El alma tiene 3 facultades. El alma tiene 3 partes, podríamos decir, aunque no es tan correcto decirlo de esa manera, pero se puede decir que el alma tiene 3 facultades. Una de ellas es la memoria, hermanos. La memoria. La memoria es lo que está guardado en el inconsciente y en el subconsciente. ¿Qué es el subconsciente? Memorias que a veces nos acordamos, pero que nos acordamos e inmediatamente las reprimimos, las ponemos por ahí. Que de vez en cuando nos recordamos, y todas las tenemos, ¿sí o no? Todos yo creo que tenemos estas memorias en el subconsciente, que no estamos tan conscientes de estas memorias. Pero hay otra parte de la memoria que es el inconsciente. Y el inconsciente son cosas que no nos acordamos para nada, porque tal vez fueron memorias que nos pasaron cuando éramos muy pequeñitos y nos causaron dolor, y como niños lo mejor que hicimos fue reprimirlas, esconderlas. Pero que para Jesús no hay nada imposible. Jesús puede llegar a esas memorias, a sanar nuestra memoria. Miren, hermanos, es tan impresionante. Es algo que le tenemos que pedir al Señor todos los días. Señor, sana mi memoria. Hace un tiempo atrás yo leía la historia de un sacerdote que vivió en el tiempo de la Gran Depresión. Ustedes saben que en este país hubo un tiempo que se le llamó en la historia la Gran Depresión, que había mucha escasez de comida, mucha pobreza. Fue un momento terrible que pasó en la historia de Estados Unidos. Entonces este sacerdote, miren, inconscientemente, para que vean cómo nos afectan las memorias que no han sido sanadas, dice que este sacerdote todos los días, después que terminaba de comer, ¿sabe lo que hacía? Guardaba un poquito de comida. Y él lo hacía como que se fuera natural. Todos los días terminaba de comer y dice que iba al mismo lugar y guardaba un poquito de comida. Hasta que un día estaba haciendo un retiro, creo que era un retiro de silencio, y el Señor le trae esta memoria al consciente. Y resulta que él ni cuenta se había dado que lo que él tenía era miedo, que no iba a tener comida para el día siguiente. No tenía libertad. No tenía libertad, era una acción que él hacía todos los días, aunque ya había abundancia otra vez, él iba a tener para comer el otro día. Él creía que todavía estaba viviendo en la Gran Depresión. Eso nos pasa a veces. Los hábitos que tenemos, la conducta que tenemos, a veces no estamos ni conscientes de ellos porque no tenemos libertad por algo que nos pasó cuando éramos pequeñitos. Entonces Jesús sana nuestras memorias. Jesús sana todo las memorias de dolor que nos han pasado desde que éramos pequeñitos. También Jesús sana el entendimiento. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice lo siguiente, San Pablo nos dice lo siguiente a través de esta carta: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Transfórmense a partir de una renovación interior. Jesús sana nuestro entendimiento, porque el pecado nos dejó en la ignorancia. Nosotros no podemos ver la verdad fácilmente. Tenemos un deber nosotros de conocer la verdad que se llama Jesucristo. Lo que Jesús pide de nosotros. Miren, un ejemplo. Sin Dios no podemos descubrir quiénes somos. Si no tenemos una relación con Dios, no podemos descubrir quiénes somos. Miren un
en el tiempo presente, la palabra libertad, ¿cómo se usa? Nosotros sabemos claramente que sin la verdad, que Dios, no hay libertad verdadera, ¿verdad? Porque solamente cuando vivimos una vida en Dios es que podemos tener libertad verdadera. Ahora, en el mundo presente, al libertinaje se le llama libertad. ¿Qué es el libertinaje? Hacer lo que me pide el cuerpo, hacer lo que los sentimientos me digan, dejarme llevar por las pasiones desordenadas. Eso es lo que es el libertinaje. Y eso es lo que se está viendo en la cultura. Miren, en la música, en la literatura, en las películas, todo se ve por todas partes, que lo que se está promoviendo es el libertinaje. Entonces Jesús viene a sanar nuestro entendimiento, que podamos entender quién es Él primero, para luego entender quiénes somos nosotros, que somos hijos de Dios y que valemos mucho y que somos preciosos ante Dios y que valemos y que tenemos un valor tan grande, que valemos la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la verdad, hermanos, y tenemos que repetirnos nosotros cada día eso. ¿Por qué? Porque la ignorancia nos va a querer hacer errar, nos va a querer llevar al error. Por eso tenemos nosotros que seguir aprendiendo de la fe, conociendo la palabra de Dios, para que vaya sanando nuestro entendimiento. La voluntad es otra facultad del alma. Miren, una cosa es, hermanos, pecar, ¿verdad? Todos vamos a pecar hasta el último día que estemos aquí en la tierra. Es parte de la conversión, parte del proceso. Pero hay una diferencia entre pecar. La persona cometió un pecado, se arrepiente, se levanta y empieza a caminar otra vez con Cristo. Pero hay una diferencia de cuando este pecado se vuelve un hábito. Cuando es un hábito, la voluntad de la persona ya no tiene libertad, está atada. Ya no puede escoger algo contrario a esto, a lo que la voluntad le pide. Por ejemplo, un ejemplo puede ser el alcoholismo, la mentira, el cigarrillo, cualquier hábito que yo sé que no me deja ser libre. Eso es una atadura de la voluntad. Ustedes ven que muchas veces en las asambleas, en los retiros se pide: Señor, rompe las cadenas, Señor, rompe las cadenas. Pero ¿a qué nos referimos con esto de romper cadenas? Las cadenas de la voluntad, cuando la voluntad está aferrada a algo y no lo quiere soltar. Eso es lo que significa. Pero tenemos que querer ser libres. Hermanos, para mí esto ha sido un proceso de ir dejando que el Señor vaya sanando mi corazón. Miren, les doy un ejemplo, y por eso me gusta este ministerio, por lo que nosotros vivimos de pequeñitos, en mi familia, todas las circunstancias que nos pasó. Miren, yo me quedo impresionado de cómo tenemos memorias en la mente que nos afectan muchísimo. El año pasado, les voy a contar un testimonio cortito. El año pasado yo estaba escuchando una alabanza del primer CD que se llama Muévete en mí. Es bien fácil la alabanza. Dice: Él os viene a sanar, si tú quieres Él lo hará. Solo tienes que alzar tus manos y proclamar: muévete en mí, muévete en mí. Eso dice el coro. Miren, yo estoy escuchando esa alabanza. Era mi día libre. Yo estaba en la casa, en el pueblo donde vive mi familia. Ese día estaba en la casa de mi hermano. Y yo iba con una mochila para la librería, para la biblioteca. Y de repente, escuchando esa alabanza, yo toco la mochila y empiezo a llorar. Y yo digo: ¿pero por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy llorando al tocar esta mochila? Y me recordé que cuando era pequeñito, cuando tenía más o menos, 7, 8 años más o menos, porque éramos muy pobres. No tenía zapatos, me tocaba ir a la escuela descalzo, no tenía el polvo caliente, me tocaba caminar así con los pies y me quemaban los pies. Y yo quería siempre una mochila que ya yo no tenía. Yo llevaba mis cuadernos en una bolsa de plástico. Un niño de esa edad, ¿qué entiende eso? Un niño de esa edad, ¿cómo anhela algo así, algo material? Pero que yo quería mi mochila. Miren, a los 35 años de edad, el año pasado, esa memoria me vuelve a la cabeza.
y empiezo a llorar, a suspirar. Y veo de cómo Jesús a esta edad toca esa memoria. Cómo a esta edad Jesús llega y hace que yo llore lo que no lloré cuando era pequeñito. Así es que Jesús nos va sanando. Así es que Jesús va sanando nuestro corazón. ¿Y cuántas personas habrán aquí en esta tarde que también de la misma manera vivieron de una manera muy pobre, que no tuvieron juguetes, que no vivieron las etapas de la vida como las hubieran tenido que vivir normalmente? Un niño que jugaba, un niño que se divertía, un niño que recibía afirmación de sus padres, pero que nunca la recibió. Y somos heridos, somos marcados, pero la buena noticia es que no nos definen nuestras circunstancias. No nos podemos quedar excusándonos, diciéndonos, no, es que yo soy así, yo nací de esta manera. Miren, hermanos, es un proceso, pero tenemos que cooperar con la gracia de Dios. Tenemos que decirle, Señor, a mí me cuesta, Señor, como padre de familia. Si usted no recibió afirmación, si usted no recibió que su papá, su mamá expresara lo que sentía por usted, a usted le cuesta mucho, ¿sí o no? ¿A cuántos padres de familia sienten mucho amor por sus hijos? Lo muestran en las acciones, trabajando, haciendo esto y aquello. Pero ¿cuánto cuesta decir te amo, mi hijo? Te amo, mi hija. Y la excusa más fácil, ¿saben cuál es? Decir, no, yo así soy. Yo así me voy a quedar. Tenemos que luchar contra eso. Tenemos que permitirle al Evangelio, la palabra de Dios, que nos vaya sanando, que nos vaya liberando. Esa es una de las cosas que a mí el Señor me ha ido sanando también. Poco a poco ahí vamos caminando con el Señor. Le voy a dar un ejemplo. La semana pasada, yo en mi día libre voy con mi hermano, paso en su casa, y la semana pasada era su cumpleaños, y voy con mi sobrinita a la tienda. Voy a la tienda, ella muy emocionada, dice, tío, vamos a conseguir una tarjeta para mi daddy, dice, y está muy emocionada, ella buscando su tarjetita para su papá, y luego dice, va a ser el cumpleaños de mi hermanito también, le quiero conseguir una, y me dice, tú deberías de conseguir una también para tu hermanito, me dice. Y yo sentí un poco de resistencia. ¿Por qué sentí un poco de resistencia? Porque cuando yo era pequeño a mí nadie me dio eso. Nadie me daba una tarjetita, un cake, nada de eso. Y en ese momentito yo sentí que el Señor me estaba llamando a que venciera eso. Pero son cositas así, son cositas sencillas. Y yo me reía porque yo digo, ¿cómo el Señor está usando a mi sobrinita que tiene 6 años para yo ir sanando, para yo ir aprendiendo lo que significa ser un hijo de Dios, lo que significa de no quedarme conforme, de no justificar mi conducta, que yo siempre he sido así? Un paso a la vez, una acción, pero que me ve llevando, me ve moldeando a convertirme en esa persona que Dios quiere que yo sea. Y después, pues le di su tarjeta y yo meditaba en mi oración y yo pensaba, gracias Señor, porque usaste a mi sobrinita para que yo vaya cambiando en esa parte también. Pero no nos podemos quedar atados, decir, no, yo así soy, a mí me crearon así. No, hermanos, tenemos que vencer eso. El Espíritu Santo ha venido a liberarnos. El Espíritu Santo ha venido a hacernos nuevas criaturas. Ya San Pablo dice en su carta a los Corintios que todo lo viejo ha quedado atrás, lo nuevo lo hago de nuevo. Una nueva criatura somos en Dios, y eso es lo que significa ser una criatura en Dios. Jesús nos va sanando de una manera integral. Miren, hermanos, la sanación interior es algo que se va dando gradualmente. ¿Cómo lo hace Jesús? Los ejemplos que les he dado. ¿Se acuerdan? La memoria es como una cebolla que va capa por capa, y entonces lo que el Espíritu Santo empieza a hacer es que empieza a traer a la superficie las memorias de dolor.
cuando esas memorias salen a la superficie, es ahí donde tenemos que invitarlo a que Él sane. Porque mientras nosotros no estemos conscientes de las memorias, no pueden ser sanas, no pueden ser sanadas. Primero tienen que venir a la superficie. Y oiga lo que le voy a decir, es muy importante. Las cosas que no hemos sanado, las cosas que hemos reprimido, tarde o temprano van a salir a la superficie. Las cosas que hemos reprimido, las cosas que no hemos sanado, tarde o temprano van a salir a la superficie. Pero la buena noticia, hermanos, es que Jesús está ahí para nosotros, que Él viene a ayudarnos, que Él viene a restaurarnos de una manera completa. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 18. Vamos a leer esta promesa de Jesús. San Lucas, capítulo 4, versículo 18. Mire lo que dice. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Palabra de Dios. Esta es la primera homilía que Jesús da. Es la primera vez que Cristo está predicando el Evangelio, la buena nueva, el mensaje de salvación. Y aquí Jesús está describiendo en qué va a consistir su Evangelio. Cuando Jesús predicaba, el Padre Emiliano Tardif habla de esto en uno de sus libros y siempre lo decía. Cuando Jesús predicaba, siempre iba acompañado de la sanación. Es así, cuando tenemos fe, cuando creemos, si tenemos la fe como un granito de mostaza, cuando se proclame el nombre de Cristo, cuando se predique el nombre de Cristo, tiene que pasar algo, tiene que suceder algo, pero tenemos que creer. Mire lo que dice. Jesús dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, dice, me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Los pobres. ¿Cuál es la pobreza, hermanos? Tal vez no materialmente, pero la pobreza, la ignorancia de no saber quiénes somos. Ustedes saben que ahora con tanta confusión que hay, que los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres, y que no haya ni que inventar ya. Tanta confusión que hay, hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere escuchar a Dios. Y al no escuchar a Dios, no podemos descubrir que somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. A los pobres, a los que necesitamos esa buena nueva, los que necesitamos ese Evangelio, esa palabra de Dios que nos hace libres, que va exorcizando, va sacando todas las mentiras que hemos creído de nosotros mismos. Dice: sanar los de corazón quebrantado. ¿Cuántas personas hay con el corazón quebrantado? ¿Cuántas personas hay aquí que tal vez se han peleado con su esposo, con su hijo, tuvieron una discusión, no se están hablando? ¿Cuántos habrán aquí en esta tarde que no se están hablando? Que están durmiendo tal vez en cuartos separados. Y Jesús dice: yo he venido para sanar los que están con el corazón quebrantado. Dice ahí mismo: para predicar a los cautivos, a los encarcelados. Cautivos, hermanos, como lo decía antes, cautivo de nuestros propios pensamientos negativos, cautivos de nuestros propios hábitos, vicios que no nos dejan ser libres. Dar vista a los ciegos, la ceguera espiritual, de no poder ver las cosas como Dios las ve, de no poder ver al prójimo como Dios lo ve. Que toda persona
tienen dignidad, que toda persona tiene un valor que viene del hecho que cada persona fue creada a imagen y semejanza de Dios. Dice, poner en libertad a los oprimidos, los miedos, hermano, las inseguridades, negativismo, ser esclavo de todo eso, el miedo, el negativismo. Hermanos, a veces no nos damos cuenta de cómo el miedo nos paraliza. Yo una vez escuché esta frase, decía de esta manera, decía, ¿qué usted se atrevería a hacer si usted estuviera seguro que no va a fracasar? Usted responde esa pregunta. ¿Qué usted se atrevería? Tal vez predicar la palabra de Dios. Tal vez ha sentido el llamado a predicar la palabra. Oh no, pero yo vengo de un pueblo muy pequeñito, yo no sé leer bien, yo aquí, yo allá, y las excusas siguen y siguen y siguen. ¿Por qué? Porque el miedo nos va encarcelando. El miedo no nos deja ser libres y tenemos que irlo venciendo poco a poco. Eso es lo que Jesús ha venido a hacer, a dar la libertad, a liberar a los oprimidos, hermanos. Vamos a una de las cosas que Jesús va haciendo en nuestra vida, hermanos, y una de las sanaciones más importantes, diría yo, es la sanación. ¿Saben cuál sanación? Que es una sanación del alma. El perdonar, hermanos. Perdonar a la persona que nos ha hecho daño. Perdonar a nosotros mismos. Perdonar muchas veces, si este cuesta más distinguirlo, discernirlo. Perdonar no es que Dios nos haga daño, Dios nunca nos hace daño, pero a veces permite cosas y esas cosas hacen que nosotros agarremos resentimiento contra Él. Por ejemplo, cuando un padre de familia pierde a un niño recién nacido, miren, hermano, eso causa tanto dolor en una pareja, en la mamá, en el papá, que empiezan a alejarse de la iglesia, empiezan a alejarse de la comunidad y están resentidos, y muchas veces están resentidos hacia Dios porque dicen, ¿cómo fue eso que mi hijo murió? No tuvo el chance para vivir, no tuvo el chance para crecer, y lo reprimen. Pero en realidad lo que hay ahí es que hay que hacer una oración de decir, Señor, como digo, no es que Dios nos haga daño, no es que Dios haya causado eso, pero lo permitió. Pero la manera que nos sentimos, tenemos que decir que perdonamos a Dios por eso que pasó. Y ahí es donde viene la sanación, ahí es donde viene a sanar el corazón herido. Muchas veces sanar a aquella persona que nos hizo daño. Miren, hermanos, como yo les decía, todos tenemos una historia única. Todos tenemos una historia que no podemos separar de quiénes somos nosotros. Muchas veces no podemos perdonar. ¿Saben por qué no queremos perdonar? Porque creemos que al perdonar la persona va a seguir haciendo lo mismo. O es una manera de yo ejercer mi poder sobre esta persona. Como yo le decía a algunas personas, miren, el no perdonar a alguien es hacer esto, miren, es como tener una cadena en mi mano, ponérsela a la hermana acá y estar los dos encadenados así, y que donde ella se mueva ahí tengo que ir yo. Eso es lo que hace la falta del perdón, porque yo digo, yo no quiero perdonar a esta persona por lo que me hizo, pero en realidad, ¿quién es el que más sufre en la noche? ¿Quién es el que más sufre cuando usted está solo? Cuando no está distraído, cuando está en la noche que no puede dormir, los pensamientos que llegan, la mente acelerada todo el tiempo, pensando, y no voy a perdonar a esta persona, tiene que pagar lo que me hizo, no es posible que esta persona me haya hecho esto. Y los que estamos envenenados somos nosotros. Si queremos ser libres, hermanos, y no esperemos que sea un sentimiento, no esperemos que sea como decimos nosotros a veces, tiene que nacerme, que me nazca. Hermano, tal vez eso de nacer nunca le llega. Usted tiene que decir, yo decido perdonar en el nombre de Jesús.
Cuando usted menciona el nombre de Jesús, hay poder. Hay poder, hermanos, porque el nombre de Jesús, ¿sabe qué significa? Significa llave salva. Eso significa. Jesús viene a salvarnos de nuestro dolor, viene a salvarnos de las heridas que llevamos en el corazón, y a todos nos ha ido tocando, hemos tenido que ir aprendiendo sobre la importancia de perdonar a los demás. Miren, así rapidito, yo pues a mí, como les digo, me ha tocado, y por eso es que el Señor me ha ido llamando a este ministerio, por la propia experiencia que he pasado en mi caminar. Miren, había algo que yo siempre me costaba mucho, era ver que mi papá fue muy frío con nosotros y muy ausente, y pues eso causó muchas cosas en nosotros, y yo no entendía por qué él era así, hasta que yo ya creo que era sacerdote. Una vez hablando por teléfono, él me empezó a comentar cosas de su niñez, y me decía que cuando él era pequeñito, lo levantaban a las 3 de la mañana a ir a trabajar al campo. No iba a la escuela. Y si no se levantaba a las 3 de la mañana, dice que venía mi abuelo y le pegaba. No tuvo niñez mi papá. No tuvo una adolescencia, no tuvo una vida normal. Por lo tanto, lo único que él podía hacer era repetir lo mismo. Y ahí me ayudó a entender un poco, a comprender de por qué era de esa manera. Pero como digo, no puedo decir que yo así he sido siempre. No puedo decir que a mí me criaron así siempre. Eso es una excusa, hermanos. Tenemos que ir trabajando, pidiéndole al Señor que nos ayude, que vaya sanando nuestro corazón, y sin darnos cuenta lo hubiera haciendo. Y a veces es un poco doloroso, porque nos ayuda, nos llama a la conversión, nos llama a ir entendiendo a la otra persona. Cuando nosotros perdonamos al que nos ha hecho daño, hermano, nosotros somos liberados. Vamos a leer San Marcos. Este evangelio es precioso. Cada vez que lo comparto me toca mucho el corazón, y ya vamos a ir terminando el tema. Vamos a leer el evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 46 en adelante. San Marcos, capítulo 10, versículo 46 en adelante. Miren lo que dice. Es la historia del ciego de Jericó. Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de ahí con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole: vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Palabra de Dios. Bartimeo era ciego de nacimiento. Nunca había visto, no sabía lo que significaba ver con los ojos. Y yo me imagino que una persona así se acostumbra a ese estilo de vida. Estaba acostumbrado a ir al lugar, tal vez alguien le ayudaba, no sé, o tal vez había encontrado una manera de llegar al mismo lugar para pedir limosna. Pero en este día habrá escuchado hablar de Jesús, alguien le habrá compartido algo que Jesús había hecho, y Bartimeo toma un riesgo. Oiga, Bartimeo toma un riesgo. ¿Sabe cuál es el riesgo? ¿Qué tal si Bartimeo hubiera dicho: no, Jesús no me va a hacer caso a mí, tiene mucha gente siguiéndolo? ¿Qué me va a parar bola a mí Jesús? No, se va a encargar de los demás menos de mí. ¿Qué tal si Bartimeo se hubiera quedado
cómodo donde estaba, sentado, arrodillado, no sé cómo estaba. ¿Qué tal si Bartimeo se hubiera dejado llevar por ese pensamiento? Pero Bartimeo no se queda ahí. Bartimeo toma un riesgo. ¿Y cuál es ese riesgo? Que empieza a gritar, a clamar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y no es la primera vez que Jesús se voltea. Otra vez y otra vez. Y la gente que lo tenía que ayudar, yo digo, ¿por qué no lo agarró alguien a Bartimeo de la mano y le dijo: vamos para donde Jesús? Sino que le decían que se callara. ¿Cuántas veces la gente a nuestro alrededor que nos tiene que ayudar, eso es lo que hace? Que en vez de ayudarnos, sirve de obstáculo para que nosotros podamos recibir esa sanación de Cristo. Bartimeo se levanta, hermanos, y porque persiste, porque clama, porque llora a Jesús, Jesús le dice: llámenlo. Y cuando lo llaman, Jesús le restaura la vista y Bartimeo empieza a ver. Pero Bartimeo hace una acción tan bella, porque Bartimeo dice que tiene su manto. En el tiempo de Jesús, en aquellos tiempos, el manto era como una cobija. La cobija se usaba casi, el manto se usaba casi para todo. Bartimeo estaba acostumbrado a tener ese manto todo el tiempo. Donde él iba tenía su manto. Cosas a las que nos hemos acostumbrado en la vida, cosas a las que creemos que son normales, que no lo son. Tenemos que decirle a Jesús: te entrego este manto, Jesús, te entrego este hábito, te entrego esto que no quiero dejar, Jesús, tómalo en las manos. Y cuando lo hacemos, hermanos, es ahí donde estamos permitiendo a Él que empiece un proceso de sanación. Entonces, hay ciertas cosas que son necesarias, actitudes que son muy importantes para nosotros ir recibiendo esta sanación. Una de estas, primero, es reconocer que tengo una enfermedad, reconocer que tengo una memoria que me causa dolor, reconocer que estoy enfermo del corazón. Cuando reconozco, entonces que puedo invitar a Cristo y decirle: Cristo, te invito a que toques y sanes mis heridas. Primero, reconocer que tengo esta herida en mi alma. Para salir de esta atadura, hermanos, tenemos que querer. Yo le digo a la gente muchas veces, a veces estamos tan acostumbrados a los malos hábitos, a los vicios, a los pecados, que no queremos dejarlos. Entonces hay que decirle a Jesús: Jesús, ayúdame a querer, Jesús. Haz que quiera. Ayúdame a querer, Jesús. Y esa oración puede hacer grandes cosas. Decirle: Jesús, haz que quiera, ayúdame a querer, Jesús, para yo poder salir de esto, de este vicio, de esta situación en la que estoy. Y Él lo hará, hermanos. Pide al Espíritu Santo que nos muestre qué es lo que está en el fondo de este comportamiento que tengo que no me deja ser libre. ¿Cuál es la herida que está? Hace un tiempo atrás una hermana me compartió un testimonio. Miren qué interesante, leyendo un libro del padre Emiliano Tardif. Dice que ella ya de adulta tenía un hábito de comprar muchos zapatos. Que tenía, pero déjenme terminar, porque yo sé que algunas personas compran muchos zapatos, pero es por otra cosa, ¿verdad? Esta hermana me compartía como testimonio. Miren, sé que cuando ella era pequeñita no tenía zapatos. Que no tenía zapatos y siempre quería. Entonces dice que ella de adulta siempre tenía eso en su mente. Quería llenar algo que ella no pudo llenar cuando estaba pequeñita. Pero una vez dice que leyendo uno de los libros del padre Emiliano Tardif, ella pudo reconocer eso, se dio cuenta que eso que ella tenía de comprar zapatos compulsivamente en realidad era una herida que ella tenía de pequeñita porque no había tenido zapatos. Muchas veces eso nos pasa a nosotros, hermanos. La conducta que tenemos, el comportamiento, la manera que nos relacionamos con los demás, con Dios, surge de una herida del alma, una situación que pasamos cuando éramos pequeñitos. Recibir los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, la vida comunitaria, hermanos, es muy importante. Miren,
Varios de nosotros, como les digo, venimos de una familia que no fue la mejor familia, ¿verdad? Entonces nos creamos de una manera que nos marcó la vida. Necesitamos una comunidad de amor, necesitamos una comunidad sanadora. Por eso los grupos de oración tienen que llenarse mucho del Espíritu Santo. Los grupos de oración tienen que manifestarse los frutos del Espíritu Santo, porque mucha gente llega herida. Los grupos de oración tienen que ser una fuente de sanación. No grupos de oración, hermanos, que solo hayan peleas, rivalidades, envidias, chisme, tanta cosa. Eso hace daño a los grupos de oración. Necesitamos comunidades que sanen, porque la sanación se va dando en comunidad. Así es que eso nos va sanando. Personas que nos amen, personas que nos quieran tal como somos. Así que eso nos va sanando. La oración, hermanos, crecer en intimidad con Dios, en nuestra relación con Dios, para ir descubriendo quiénes somos ante Dios, que somos muy amados. Vivir una vida de oración, ir viviendo este proceso de sanación interior continuamente, vivir la vida comunitaria, la vida sacramental y mucha paciencia, porque esto durará toda la vida. Entonces pidámosle en esta tarde, yo lo creo, hermanos, que Jesús lo puede hacer en esta tarde. Yo creo que Jesús ya está aquí con nosotros. Le vamos a pedir que ande su Espíritu Santo, que entre a nuestro corazón, que sane nuestra memoria, nuestra voluntad, nuestro entendimiento, que entre a nuestro corazón. Vamos a hacer lo siguiente. Mire, cierre sus ojos por un momentito y después vamos a seguir orando. Vamos a cantar una alabanza que se llama Dame Hoy. Está basado en la historia de Bartimeo, cuando Jesús le pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Escucha esta alabanza, muy sencilla pero muy cierta lo que expresa. Jesús le va a preguntar en este momentito: ¿qué quieres que haga por ti? Y usted le responde. Tal vez algunos de ustedes ya están pensando en cosas que les pasaron cuando eran pequeños, memorias de dolor, situaciones que a veces dan vergüenza, situaciones que a veces se ocultan porque da mucha vergüenza. Démosle hoy a Jesús el corazón quebrantado, la voluntad, la memoria, el entendimiento, toda nuestra alma. Dame hoy. ¿Qué quieres que haga por ti? Cierre sus ojos, hermano. Vamos a empezar a escuchar la voz de Dios. Dame hoy tus cargas, yo las llevaré. Dame tu pasado, yo lo sanaré. Dame hoy tu angustia, yo te aliviaré. ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús te lo pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? 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 Soy tu Padre, yo te amo. Soy tu Padre, yo te amo.
reciban esa paz, no se me distraigan, póngase de pie para empezar a orar, a pedirle al Espíritu Santo. Levante sus manos, hermano, levante sus manos como una acción que usted quiere recibir sanidad en esta tarde, como un gesto que usted está diciendo a Jesús, al Espíritu Santo: sí, aquí estoy, Señor, tú me conoces, tú sabes lo que es mi memoria, en mi voluntad, en mi entendimiento. Sáname, Señor, en esta tarde. Ven, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Consolador, Espíritu Paráclito. Empieza a pedir, hermano, abre los labios, así con mucha agonía, con armonía, vamos a pedir al Espíritu Santo sanador. Ven, Espíritu Santo de Dios, con tu fuego que quema, con tu fuego sanador, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, empieza a sentir el fuego, la gloria de Dios que está en este lugar. Él va a sanar, si tú quieres se lo hará. Solo tienes que alzar tus manos y proclamar. Él lo viene a sanar. Repítelo. Si tú quieres se lo hará. Solo tienes que alzar tus manos y proclamar.